Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AIS, la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas y capítulo español de INCOSE. Hoy vamos a tener un webinar un poco especial en el que vamos a analizar si las especificaciones de la NASA siguen lo que dice INCOSE en materia de cómo escribir requisitos. Primero os voy a dar un poco de información sobre la asociación y los eventos a venir y luego ya dejaré a José hablar del contenido de hoy. Algunas de las cosas que hacemos en la asociación las tenéis aquí listadas. Si os queréis hacer miembro, podéis tanto hacerlo en la web de INCOSE, siguiendo el link que tenéis ahí, o a través de INCOSE directamente, pero bueno, seguís redirigidos a la web de AIS. Si sois miembros de AIS, sabéis que sois miembros de AIS, tanto de AIS como de INCOSE, tanto de la parte INCOSE central como del capítulo español. Tendréis acceso a todas las publicaciones, tendréis soporte para certificación de SEP como ingenieros de sistemas, tendréis acceso a eventos y webinars como este y otros que son organizados desde INCOSE Central. Un tema muy interesante también son los working groups o los grupos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo que va a ser presentado hoy nació del grupo de trabajo de requisitos de AIS, o sea, del capítulo español. José os podrá contar un poco más de los proyectos actuales. Hay un proyecto de traducir la guía de requisitos al castellano, en el que se buscan voluntarios y sabéis que cualquiera puede participar y proponer sus ideas. Al final se trata de conectar y de trabajar juntos y trabajar con profesionales de otras industrias y de otros niveles de experiencia y ser capaces de conectar con otra gente. Eso es una parte muy importante tanto de AIS como de INCOSE a través de los eventos, de los grupos de trabajo, de las publicaciones, etcétera. Así que nada, si queréis uniros a AIS, a INCOSE, lo tenéis en la web. Información rápida sobre algunos de los eventos que vamos a tener próximamente. La semana que viene tenemos un evento por MathWorks, también en castellano, el que sabía de cómo hacer análisis de seguridad basados en simulación con Simulink. ¿Vale? Es el miércoles que viene a las 3 de la tarde y ahí tenéis el código QR por si os queréis inscribir. Las inscripciones aún están abiertas y como todos los eventos también los tenéis en la web de AIS y los miembros los recibís en la newsletter, en la lista de distribución. Esto será el próximo webinar la semana que viene. Y a finales de mes, el 26 de noviembre, hay un evento muy interesante y va a ser una mesa redonda en el que van a participar distintos ponentes y también se busca participación por parte del público. Y el tema principal va a ser cuál es el rol que deben representar los ingenieros de sistemas en las organizaciones. Entonces, en este caso, la idea es discutir un poco qué es un ingeniero de sistemas, porque puede depender dependiendo de la industria, del nivel de experiencia, etcétera. Primero, si existe ese rol de ingeniero de sistemas, porque en algunas industrias ni siquiera existe, y qué rol debería tener dentro de la empresa, de los proyectos. Va a ser una mesa redonda moderada por el presidente de AES, Luis Andrés Olmedo, en el que también van a participar Cristina Valera, de Airbus, Gabriel, de Roussaut, de Indra, y Juan Fonbelida, de Senegal Aeroespacial. Así que también os invito a inscribiros si estáis interesados. Es un evento que todavía no ha sido difundido, así que os lo enseño aquí en primicia, pero que se va a difundir dentro de muy poco. Así que eso es el 26 de noviembre a las 4 de la tarde. Y ya, sin más dilación, pasamos al evento de hoy, que voy a dejar a José que presente el mismo. José, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Pues Alberto, muchas gracias y muchas gracias a todos por uniros a este webinar. Bueno, en la práctica lo llamamos webinar, pero bueno, lo podemos llamar como, como queráis y además la idea es que podáis
que podamos participar todos, que me interrumpáis, que preguntéis. Vamos a ver qué tiempo tenemos luego al final también para un turno de preguntas, pero si queréis interrumpirme por el camino, digamos, pues que podáis hacerlo, ¿vale? Voy a comenzar por presentar mi pantalla. Espero que ahora me podáis ver la pantalla. Sí. Perfecto. Vale, pues nada, vamos al tema, que tenemos muy poquito tiempo. Y como bien ha introducido ya Alberto, la idea, bueno, nos surgió dentro del equipo de trabajo de requisitos la pregunta de, oye, ¿tenemos estándares bien definidos en cuanto a cómo deberían escribirse documentos de requisitos? Y la idea es, oye, documentos bien conocidos por grandes organizaciones como, por ejemplo, NASA, nos surgió así a modo de ejemplo, ¿seguirán estas especificaciones, sí o no? Y eso es quizá lo que hemos intentado con este trabajo, que ha sido básicamente analizar un documento a modo de ejemplo, como vais a ver ahora, y ver si cumple o no con estas recomendaciones de INCOSE. Entonces, bueno, primero os mostraré los pasos que hemos tomado. Luego hablaremos de cómo poder hacer un estudio de un documento como este que hemos tomado como ejemplo, por si acaso vosotros queréis aportar algún otro ejemplo, por si acaso queréis quizá que hagamos algo parecido a esto, pero en castellano, también sería otra opción dentro de ACE. Recordad que intentamos difundir la ingeniería de sistemas, en este caso la ingeniería de requisitos en castellano, pues oye, quizá os pueda resultar interesante, a alguno de vosotros puede hacer esto en castellano, que veamos qué esfuerzo conllevaría en cuanto a lo que es el reparto de esfuerzos entre experto y máquina, digamos, ¿no? Vamos a introducir brevemente lo que es la guía INCOSE. Va a ser breve porque si queréis tener un poquito más de conocimiento, los que no la conozcáis todavía, sobre esta guía INCOSE, yo mismo ya presenté una sesión de trabajo dentro de ACE. He presentado varias, ¿no? Una en la que describía qué es esta guía para la escritura de requisitos. Luego, cuando vino la versión 4 en julio del año 23, ahí tuvimos otro explicando cuáles eran las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, lo mencionaremos por encima. Veremos el documento, saltaremos al documento y veremos qué mejoras podemos detectar a este documento. Seguiremos por los puntos fuertes del documento y terminaremos con un ejemplito, un requisito un poco curioso por la manera en la que está escrito, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ya ha pasado Alberto por una presentación, por una diapo en la que aparecía atrás mi foto por ahí, pero bueno, yo soy uno de las personas que estamos intentando liderar el equipo de trabajo de requisitos a nivel INCOSE España. Y bueno, y también colaboro lo que puedo pues, con INCOSE Central. Por ejemplo, esta guía para la escritura de requisitos, pues bueno, yo intento también contribuir en la medida de lo que puedo a esta guía, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a meter en demasiados berenjenales. Básicamente los objetivos de esto, pues, de este trabajo que os vamos a presentar son, como os hemos comentado, uno, localizar un documento público de NASA, revisar estas mejoras, puntos fuertes y esta dualidad entre máquinas y humanos a la hora de poder analizar documentos como este. El documento, si estáis interesados, el documento es este, que el enlace que tenéis ahí. Cuando os publiquemos el vídeo o la presentación, vais a poder tener acceso, descargar el documento y ver el documento por vosotros mismos. Como decía, aparte de trabajo tanto mío como de un compañero mío, en cuanto a lo que es el análisis manual de este documento tiene bueno, varias decenas de páginas, por lo tanto, bueno, nos hubiese llevado bastante tiempo y nos hemos apoyado en herramientas informáticas para hacer una parte de este estudio. En este caso, pues nos hemos centrado en una herramienta que se llama SES Engineering Studio con el módulo RQA de Reuse Company, ¿vale? Hemos hecho una extracción automática del vocabulario con estas herramientas que nos lo permiten y bueno, hemos contrastado el documento contra una librería que esta misma herramienta también incorpora, que es la librería que implementa las recomendaciones y las reglas de la guía INCOSE. Con esto hemos generado un reporte, un informe automático sobre el cual hemos incluido las opiniones de dos expertos en este caso, que son los resultados que vais a ver aquí, ¿no? Básicamente, en cuanto a lo que es la dualidad de experto o máquina, lógicamente el experto es mucho más consciente del mundo real donde el sistema va a convivir, tiene más conocimiento sobre el sistema y su entorno, pero lógicamente a la máquina lo que hay que
anotarle como puntos positivos es su total objetividad, su precisión y exactitud a la hora de llevar a cabo los cálculos y, por supuesto, algo que con la vida ajetreada que tenemos algunos por aquí, mis compañeros y yo, pues algo que valoramos es la velocidad de análisis, cosa que un humano analizar cientos de páginas con requisitos, pues le llevaría, digamos, varias semanas poder poder haber hecho el trabajo que nosotros hemos hecho en cuestión de un día, ¿vale? Por lo tanto, las máquinas están bien para ayudarnos. En la medida de lo posible, a las máquinas hay que ayudarlas con estructuras de conocimiento que permitan reemplazar a estos beneficios que indicábamos aquí para los humanos, ¿no? Y básicamente la combinación de la experiencia de un humano con la velocidad, la precisión, exactitud y la objetividad de una máquina, pues es lo que nos da la productividad y la eficiencia que estábamos deseando para este trabajo. Por lo tanto, ante la decisión humano o máquina, nos quedamos con la mezcla. Mezclar ambos para poder, como os digo, llegar a tiempo a esta presentación. Si no, no hubiésemos podido hacerlo. Porque de hecho, básicamente, bueno, esta imagen, como algunos ya la conoceréis, viene tanto de la guía de escritura de requisitos como del manual de requisitos, necesidades y requisitos de INCOSE. Aquí veis en esta imagen pues todas las flechitas correspondientes a las verificaciones, que son estas flechas verdes y estas azules, y a las validaciones, que son estas flechitas amarillas que veis por arriba. Nosotros lo que pretendemos siempre decir es que no hay nada mejor que el humano para la validación final, pero lógicamente los procesos de verificación inicial se pueden apoyar y mucho en herramientas informáticas, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho para este trabajo. Pero bueno, por ir ya entrar en detalle de qué hemos encontrado dentro de este documento, pues comentaros que, como es el título de la presentación de hoy, hemos utilizado como referencia la guía INCOSE para la escritura de requisitos. Como digo, quien no la conozca, que navegue entre los eventos de AEIS o que me escriba directamente a mí o a Alberto, porque tenemos webinars y las grabaciones están disponibles en nuestro canal YouTube de AEIS. Tenemos webinars donde presentamos qué es esta guía de escritura de requisitos. Pero básicamente no es ni más ni menos que un documento que nos describe cómo expresar las necesidades y los requisitos de una manera clara y concisa, ¿vale? Si es que claro y conciso no es suficientemente ambiguo, que es una de las reglas que nos vamos a encontrar. Entonces, esto que veis aquí es un extracto de esta guía. Esto es un resumen, que el resumen está disponible para cualquier persona que pase cualquier miembro de INCOSE puede descargarse el resumen, pero el resumen se puede divulgar de manera abierta. El summary sheet se puede divulgar de manera abierta, el documento completo no. Solo es para miembros, pero para los que seáis miembros de INCOSE, creo que ya lo sabéis, os podéis bajar este documento completo de manera gratuita. Pues bueno, estas son las 42 reglas, 23 por aquí y otras tantas casi por acá, ¿vale? Para totalizar un conjunto de 42 reglas. Como digo, hemos intentado poner una visión global al documento analizando estas 42 reglas con ayuda de una herramienta que no es capaz esta herramienta de analizarnos las 42 reglas como tal, pero sí que nos puede echar una mano en 39 de estas 42 reglas, por lo tanto, aunque luego le demos siempre el toque manual, pero bueno, poder analizar 39 de las 42 reglas es fabuloso, ¿no? Entonces, bueno, estas reglas se han mapeado, como digo, en esta herramienta de la Use Company, en una serie de métricas, y bueno, esto es el resultado de analizarlo junto con todas estas configuraciones de reglas y demás. Esto es la librería que soporta esta herramienta con 4 configuraciones diferentes de reglas. El resultado es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Por si acaso alguno de vosotros me preguntáis por qué analizamos con las reglas de INCOSE y no analizamos con las reglas de la NASA, comentaros que, la NASA en su Systems and Handbook ya incluye una serie de reglas y recomendaciones para la escritura de requisitos. Este apéndice C, que bueno, son más páginas, ¿vale? Pero bueno, aquí en la diapositiva os he colocado solamente un par de páginas del apéndice C, ya nos dice cómo escribir requisitos. Nos da pistas como que los requisitos tengan que estar escritos en voz activa preferiblemente, mejor que la voz pasiva, que los requisitos tengan como sujeto el nombre de un producto, ¿vale? Y no cualquier otra cosa, de product shall y no cualquier otra cosa, que gramaticalmente sean correctos, que estén libres de errores ortográficos, que intentemos evitar los TBD, sobre todo cuando queremos hacer un baseline del documento, que no coloquemos
explicaciones adicionales a nuestro requisito y para eso podamos utilizar un atributo adicional como un RESTionel. Bueno, una serie de recomendaciones. ¿Por qué no hemos utilizado directamente estas recomendaciones? Pues por una razón muy sencilla. Y es porque, como explicamos cuando hemos hablado en esta serie de presentaciones de ACE, hemos hablado de qué es la guía INCOSE. Ahí hablamos de que la guía INCOSE incluye dos apartados fundamentales. Uno, con características, y luego esas características que todas son muy deseables, pero quizás no están muy bien aterrizadas, no son tangibles, no son medibles. La guía INCOSE sí que pasa de esas características más de alto nivel a una serie de reglas mucho más medibles, tangibles y sobre todo implementables con una herramienta. Mientras que la NASA no. La recomendación de la NASA pues nos habla de que eso, como os he comentado, que los requisitos tienen que estar escritos con shall y no con should o con will, bueno, una serie de recomendaciones, pero todavía no son digamos, de tan bajo nivel como para que de manera, bueno, algunas sí, por supuesto, pero no todas son del nivel suficiente como para ser implementadas en una herramienta. Por eso hemos preferido analizar con la guía INCOSE, entre otras cosas, ¿no? Y por otros motivos, como que, por ejemplo, nosotros somos el capítulo español de INCOSE y no el capítulo español de la NASA. Por eso hemos elegido la guía INCOSE. Pero bueno, entrando un poquito a los aspectos importantes, vamos a destacaros qué es lo que hemos encontrado sobre este documento. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí o alguna pregunta, algo que queráis preguntar, o entramos directamente a ver qué es lo que hemos encontrado. El documento en sí, como os comentaba, ahí tenéis el enlace, si queréis, por si acaso alguno está interesado antes de que esto lo hagamos público en echarle un vistazo al documento, pues si queréis os lo paso ya por el chat para que... Alberto, no sé si yo escribo en el chat, no sé si le llega a todos, entiendo que sí, ¿no? Sí, llega a todos. Pues os lo pego por ahí, ¿vale? Y ahí tenéis el enlace por si queréis hacer algo con el documento, echarle un vistazo. Y si no tenéis ninguna pregunta, directamente vamos a empezar a mencionar los aspectos que nos gustaría destacar a mi compañero José Pereira, que también hay que darle sus créditos, ¿vale? Que se ha pegado un buen trabajo con el documento, y a mí. Lo que hemos encontrado fundamentalmente dentro del documento son estos puntos que os vamos a destacar, ¿vale? Si no hay preguntas, entramos directamente al primero de los aspectos que hemos encontrado, y es que quizá el nivel de abstracción del documento quizás no es el que esperábamos para un documento de requisitos de sistemas, ¿no? Todos o prácticamente todos los requisitos que hemos encontrado se pueden categorizar dentro de lo que llamamos ubiquitous requirement, ¿vale? Entonces, esto es un concepto que no sé si conocéis el concepto de ubiquitous requirement, pero yo creo que quien mejor describe esto es una aproximación a la hora de escribir requisitos, que no sé si conocéis también, que se llama EARS. EARS viene de Easy Approach to Requirement Syntax. Es una especie de sintaxis que nos da 6 formatos diferentes a la hora de escribir un requisito, ¿vale? Todos estos formatos son viables, son factibles, y uno de ellos es el llamado ubiquitous, ¿vale? Es decir, escribir requisitos que sean ubiquitous no es ningún problema en absoluto. Sin embargo, lo que nos parece destacable es que el 90 y algo % de los requisitos son ubiquitous, y eso dista de ser la realidad que deberíamos encontrar cuando analizamos un documento de requisitos de sistema, ¿no? Donde mayormente lo que necesitamos es encontrar un contexto donde nuestro requisito puede actuar, ¿vale? Como lo que EARS... aquí vais a ver poco a poco los 6 formatos diferentes que propone EARS, ¿vale? Entonces, en el formato o el tipo de requisito state-driven, básicamente lo que nos pide la herramienta, lo que nos pide este approach, aquí tenéis el enlace, por cierto, si queréis saber más sobre EARS no tenéis más que seguir este otro enlace. Lo que nos pide este state-driven es que cada requisito no sea solamente un the system shall, sino que se contextualice en un estado concreto, ¿vale? Que se indique bajo qué condición ese requisito es activable, cuando ocurra un evento interno o externo, es cuando este requisito debería ser activable, ¿vale? Y el caso más habitual, hemos visto el state-driven que nos marca el contexto y el event-driven que nos marca un trigger, un disparador. El caso más habitual es lo que EARS llama complex pattern, ¿no? Que para mí, vista de ser complex, sino para mí es el requisito habitual, ¿no? Es decir, primero
indico en qué contexto este requisito es activable, luego bajo qué disparador, o sea, cuándo ocurra una condición concreta, y luego ya entraré en el famoso de System Shell, que sería la parte, digamos, ubiquitous de mi requisito. ¿De acuerdo? Pues el primer problema que nosotros hemos detectado aquí es, como os decía, creo que tengo la cifra un poquito más adelante, es que el 90 y tantos % de los requisitos carecen de esta condición o contexto y carecen de este disparador, ¿no? Cuando mi requisito es activable o cuando no es activable. Y simplemente van al grano con the system shell, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos de esto que os comento, ¿vale? Entonces, ejemplos, pues por ejemplo este de aquí, ¿no? The gateway, no os lo he mencionado, pero bueno, este documento trata sobre un gateway para una especie de estación espacial futura, estación espacial, ¿no? Y nos dice que el gateway shall remotely transition from an uncrewed state to accommodate a safe crew ingress, ¿vale? Vale, entonces lo que vemos aquí es que no hay condición, no hay disparador, no hay nada, simplemente es, digámoslo así, expresar la necesidad de que pueda acomodar a una tripulación, por ejemplo, el ingreso de una tripulación, ¿vale? Entonces, bueno, a nuestro modo de ver, lo más habitual en requisitos de este nivel de detalle es que estén acompañados, como os decía, o bien de un apartado while y un contexto, o bien de un when más un trigger. Por lo tanto, bueno, lo que veis arriba es el requisito tal y como se encuentra en el documento, lo que veis abajo es el requisito una vez ha pasado ya una pequeñita transformación por parte de los expertos que hemos hecho análisis de este documento, donde ya incluimos algo de contexto o un disparador a este requisito. ¿De acuerdo? En algunos de los casos sí que hemos detectado que aparecen whens y whiles, ¿vale? Dentro del documento. Lo que también entendemos es que en algunos casos este when y este while se utilizan de manera digamos, intercambiable. Cosa que los que hayáis leído algo de IAS, ahí sí que nos está marcando cuál es la diferencia entre escribir con un while, habitualmente escribiremos con un while el contexto, el estado en el que tiene que estar el sistema para que este requisito sea activable, y el when, que es un trigger, un disparador, algo puntual, digamos, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que muchas veces utilizan while por when o when por while, ¿de acuerdo? Ese es otro de los problemas que hemos visto en el documento. En este caso, si yo tuviese que reescribir este requisito, utilizaría un while, ¿de acuerdo? Porque realmente esto no es un disparador, sino que esto es un estado en sí, ¿vale? Entonces, si yo quisiese seguir recomendaciones como la de IAS, utilizaría while. Aparte de, si quisiera seguir IAS, colocaría siempre el when o el while, o el when más el while, lo colocaría por delante del requisito, ¿vale? Eso IAS también ya nos lo dice que en su sintaxis escriben siempre ese while y ese when por delante de lo que sería la parte shall, digamos, del requisito, pero ojo, tampoco es ningún problema si lo escribimos por detrás. Y una de las cosas que sí que hace bien este documento es que es consistente en ese sentido. Es decir, siempre, las poquísimas veces que escribe un while o que escribe un when, siempre lo escribe por detrás. Eso sí que es una de las partes que tenemos que marcar como positivas, ¿vale? Pero como digo, yo para mí, en este caso, este when lo transformaría en un while y si me dejáis también pasaría todo este while a la parte delantera del requisito. Pero bueno, ahí ya sí que no nos metemos en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí veis lo que os comentaba antes, ¿no? De todos los requisitos que hemos analizado, claro, como le hemos comentado a la herramienta que utilice los patrones de IAS, lo que está buscando es la posible condición, la está buscando por delante, por lo tanto, como en este caso nunca la encuentra por delante, pues nos dice que el 100% de los requisitos son ubicuitos. En la práctica no es así, porque la condición la escriben por detrás, pero bueno, no es el 100%, pero es por encima del 90 o casi el 95% de los requisitos los que son ubicuitos, y eso habitualmente no debería ser el caso. Más problemas que hemos encontrado, pues por ejemplo el uso de múltiples verbos modales o el uso de la voz pasiva, cosa que incluso la propia NASA ya en su handbook, como os he mencionado, nos alerta de estos dos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues requisitos como este, donde mezcla un shall y un good, ¿vale? Cosa que no debería ser aceptada, o requisitos, bueno, como este de aquí, con un shall y con un can, ¿de acuerdo? Todos estos requisitos han sido encontrados tal cual están aquí, son recortados directamente del documento. Me pregunta Manuel si INCOSE recomienda seguir la sintaxis de IAS. La respuesta es no. INCOSE
la guía INCOSE en su apéndice 3 nos habla de patrones, nos habla mucho de IAS, muchísimo, pero nos dice que la cuestión es sentirse libre para elegir el patrón que tú quieras o el conjunto de patrones que tú desees, pero que los sigas de manera uniforme a lo largo de tus documentos, ¿vale? Es decir, no fuerza para nada a IAS, simplemente lo recomienda, pero sí que deberíamos intentar seguirlo. El patrón que elijamos, el conjunto de patrones que elijamos, deberíamos intentar seguirlo, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que os ofrezco es una alternativa a este requisito que lleva el shall y el can, pues os ofrecemos como alternativa dividirlo en dos, ¿de acuerdo? En este caso, dividir este requisito en dos requisitos. Podríamos haberlos retrabajado un poquito más para hacer que estos dos requisitos no sean ubicuitos los dos. Pero bueno, al menos yo entiendo que estos dos siempre serán mejor que un requisito con un shall y un can ahí juntos en el mismo documento. Bueno, sobre voz pasiva ahora os mencionaré algún caso. Tema de unidades. En las últimas versiones, la guía INCOSE ha incluido un par de métricas nuevas o de reglas nuevas relacionadas con las unidades de medida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos encontramos que prácticamente en la totalidad de los casos, cada vez que aparecía una unidad de medida, cada vez que aparecía un número, este número aparecía acompañado de una unidad de medida, lo cual es lo correcto. Y nos encontramos simplemente un caso bastante curioso que nos pareció curioso a las dos personas que hemos analizado el documento, que es un caso como este, ¿de acuerdo? The gateway shall support a crew of 2, 3 and 4. ¿Vale? Bueno, la verdad es que ninguno de las dos personas que hemos analizado este documento somos expertos en misiones espaciales, pero aquí entendemos que este número, bueno, la herramienta nos detectaba que esos números 2, 3 y 4 no estaban acompañados de una unidad de medida, ¿vale? Yo entiendo que para el 99% de las personas que lean este documento sabiendo que estamos hablando de un sistema tripulable, cuando hablamos de una tripulación de 2, 3 o 4, entiendo que hablamos de personas. Sin embargo, la herramienta considera, y nosotros los expertos también lo consideramos, que este requisito no es completo, ¿de acuerdo? Es decir, a mi modo de ver, absolutamente todos los números que aparecen en un requisito deberán ser acompañados de la correspondiente unidad de medida. En este caso, la unidad de medida que nosotros determinamos es la de las personas. ¿Por qué? Alguien podría pensar, bueno, pues esto es un poco absurdo, ¿no? Porque ¿quién más va a habitar ¿quién más puede ser la tripulación de una nave o de una estación espacial sino las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos vino, aprovechando esto de que recientemente se han cumplido los 10 años de la película Interestelar, pues bueno, nos vino a la cabeza qué ocurriría si contabilizamos los robots como tripulación o no. Entiendo que habrá otros requisitos que nos puedan estar hablando de las cantidades de elementos vitales como oxígeno o alimentos o lo que sea para la tripulación humana, que por supuesto no contaremos para la tripulación no humana. Por lo tanto, nuestra recomendación de reescritura de este requisito es que se escriba indicando que esa tripulación de 2, 3 o 4 personas se está refiriendo a humanos y no a tripulación no humana como podría ser TARS o proveniente de satélite interestelar o podría ser cualquier otro robot que pueda ser considerado tripulación. Con respecto al sujeto de los requisitos, fijaos que tanto la guía de NASA como la guía de INCOSE nos recomienda que el sujeto siempre sea o nos mencione el sistema en cuestión que estamos describiendo, ¿vale? Este documento cumple con esa recomendación creo que a un 95%, pero aún así hemos localizado algunos sujetos que nos han parecido un poco curiosos, ¿no? Como por ejemplo hablar de probabilidades, ¿no? De gateway probability, ¿de acuerdo? Esto nosotros no lo consideramos como un buen requisito, o hablar de los critical systems de nuestro sistema, de nuestro gateway. Consideramos que esto incumple las recomendaciones tanto de NASA como de INCOSE a la hora de crear los sujetos, ¿vale? Entonces, un requisito como este, que veis que la herramienta que hemos utilizado nos está marcando tres errores diferentes, ¿no? El hecho del sujeto en sí, el hecho de este 10 que no va acompañado de una unidad ni de un porcentaje, y el hecho de haber escrito requisitos con partículas negativas como este no, pues todo esto nos lo marca la herramienta y bueno, nosotros hemos optado por una reescritura como esta que veis aquí: the gateway shall have a probability of loss of mission less than 10%
for a 1-year mission, including bla, 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 lo que sea, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esta es una reescritura en la cual el sujeto le devolvemos a lo que es el estado más habitual de los sujetos en este documento, que es que todos estos sujetos de nuestros requisitos empiezan por the gateway shall, digamos, o el gateway es el sujeto del requisito y no cualquier otra cosa. Esas son recomendaciones, como digo, tanto de NASA como de INCOSE. Ahora, como os comentaba, salvo 5 requisitos en todo el pack de requisitos que hemos analizado, de los 205 requisitos que hemos analizado, 200 sí que cumplen con esta regla y solo 5 no cumplen con la regla. Por lo tanto, bueno, esto también es algo a destacar del documento que, como digo, ha sido elegido, digamos, como ejemplo y no porque el documento sea horroroso ni esté mal escrito, sino todo lo contrario. Hay muchísimos, como vais a ver al final, muchísimos aspectos positivos. Lo único que, bueno, pues estamos hablando de algunos de los negativos que hemos encontrado, pero lógicamente hay muchos más, bastantes más positivos que negativos. Uso de términos vagos y uso de términos a los cuales les falte un poquito de, digamos, de precisión. El hecho de escribir términos vagos dentro de nuestro documento lo que nos va a hacer es que el documento sea complicado, que pase por una fase de verificación del sistema, ¿de acuerdo? Si hay falta de precisión en los requisitos, va a ser complicado poner de acuerdo a quien escribe los requisitos, a quien implementa los sistemas y a quien verifica estos sistemas, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de todo este documento, lo que nos hemos encontrado es que hay muchos... bueno, cuando hablamos de términos vagos, muchas veces, casi siempre hablaremos de adverbios, hablaremos de adjetivos, pero a mí también me gusta destacar muchas veces el hecho de los verbos vagos, ¿no? Es decir, cuando yo en un requisito me encuentro algo como shall support o shall manage, la verdad es que me resulta complicado entender el concepto que pueda haber detrás del sistema shall support cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué se entiende, qué debemos entender por support? Lógicamente, como he destacado al comienzo de esta presentación, también todo depende del nivel de abstracción al que yo quiera escribir mi documento, ¿de acuerdo? Pero si quiero indicar que este es un documento de requisitos, una especificación a nivel sistema, y sobre todo cuanto más detallado sea, más tenemos que evitar verbos como support, track, handle, shall handle. Pues eso, bueno, tiene ahí sus problemillas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis una serie de requisitos en los cuales pues, se han identificado pues desde determinantes ambiguos como any, adverbios o adjetivos como autonomous, applicable, verbos vagos como track, support, etcétera, etcétera, ¿vale? Handle, pues todo esto con la ayuda de una herramienta podéis identificarlo pues, en un segundo. Utilización de TBDs, cosa que, por supuesto, no está prohibido escribir TBDs en un documento. De hecho, el propio manual de INCOSE, no la guía, esto no está destacado en la guía de escritura, pero sí en el manual de Needs and Requirements de INCOSE, se incluye incluso una actividad concreta de tratamiento de estos TBDs. Por lo tanto, un TBD no está mal en un documento. Yo, de hecho, prefiero un TBD a olvidarme del requisito por el hecho de que no tengo el valor adecuado para una determinada propiedad y que al final se me termine olvidando esa necesidad y ese requisito quede vacío, quede en el olvido, ¿no? Entonces yo prefiero escribirlo con un TBD. Lo que nos recomienda INCOSE y la NASA es que este número de TBD, sobre todo cuando ya el documento va avanzando y cuando ya tenemos baselines de este documento, como es el caso del documento que hemos analizado, que ya es una baseline pública, lo que se intenta es minimizar el número de estos TBDs. Y lo que encontramos, y como digo, bueno, este es un recorte no de INCOSE, sino de la NASA, este que veis aquí arriba, del handbook de la NASA, esta reducción de minimizar en la medida de lo posible el número de TBDs, y lo que nos encontramos es pues todo lo contrario, nos encontramos un número de TBDs extremadamente grande, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos que veis aquí son ejemplos de requisitos que contienen aún TBDs dentro del documento. Como nos pone por ahí Alberto en la nota, pues bueno, por ahí podéis descargar y tener más información sobre este gateway. Uso de paréntesis. Bueno, INCOSE, no recuerdo ahora mismo si NASA también nos destaca o nos prohíbe en cierta medida el uso de paréntesis. Sí que es cierto que INCOSE sí que lo hace. Muchas veces utilizamos paréntesis para muchas cosas, para incluir aclaraciones
que para eso podría tener un atributo adicional tipo rationale o algún otro, para evitar aclaraciones dentro del documento. Otras veces lo incluyo o se pueden utilizar paréntesis para describir un término que ha sido utilizado con un acrónimo, abro paréntesis y describo ahí el término, pues para eso tengo diccionarios, no necesito paréntesis. Y el peor de los usos de un paréntesis que yo he visto nunca, creo, es este, justo que hemos querido destacar aquí, ¿no? Que es el de, aparte de estar utilizando paréntesis, digamos que esto, lo que en se llama a este tipo de cosas escape clauses, ¿no? As needed, ¿no? Es decir, que si lo necesitas sí y si no, no. Las necesidades tienen que estar ahí sí o sí, bajo las condiciones que sean, con un while, con un when, pero lo de incluir una coletilla como as needed. Para empezar, entre las dos personas que hicimos el análisis del documento, al principio nos costó ponernos de acuerdo en qué quiere decir aquí el as needed, pero en cualquier caso, como decimos, pues es algo que tendríamos que intentar evitar. Igual, de la misma manera que debemos intentar evitar el uso de pronombres en nuestras especificaciones. Ahí sí que tanto NASA como INCOSE nos hablan de no ya minimizar, sino prohibir por completo el uso de pronombres. Y lo que nos hemos encontrado aquí es que hay pues un número no elevadísimo, pero sí un número importante de pronombres dentro del documento, ¿vale? Como este que veis aquí, ya sea un pronombre posesivo o ya sea un pronombre demostrativo, cualquier tipo de pronombre debería ser prohibido en los requisitos, ¿vale? Sobre todo cuando en un requisito nombramos más de un nombre de un sistema o de un subsistema y aparece algo como un pronombre, como este que veis aquí, pues al final está claro que el pronombre nos va a servir para reemplazar al nombre, pero cuando hay más de un sustantivo dentro de un requisito, pues va a ser complicado, podría llegar a ser complicado y podría llevar a malos entendidos el hecho de utilizar pronombres, ¿no? Cualquier requisito que veáis con un pronombre, lógicamente se puede reescribir sin ese pronombre y eso es lo que nos dice INCOSE, ¿de acuerdo? En cuanto, bueno, volviendo quizá también a este aspecto de los TBDs y los TBRs, los to be resolved y los to be determined, el propio documento, en las secciones preliminares, nos indica que, ojo, dentro del documento os podéis encontrar con cosas como TBDs, TBRs, y nos está indicando cuál es el formato de estos TBDs o TBRs, ¿no? Entonces, lo que también hemos encontrado, en este caso, gracias a la ayuda de la herramienta, porque si no, hacerlo manualmente iba a ser complicado, lo que hemos encontrado es que en algunos casos las referencias a TBDs o a TBRs no están hechas de manera consistente con lo que el documento en sí nos dice que deberían incluirse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues otro de los errores que hemos destacado aquí es el no uso, en este caso, del formato que el propio documento nos está dando para estos TBRs, ¿vale? Es otro hallazgo más. En cuanto a text length y el uso de combinators and or, bueno, lo que nos encontramos es, en cuanto a tamaño, los documentos son bastante contenidos, los requisitos, bueno, tienen unos tamaños relativamente contenidos, bueno, salvo quizá en algunos casos como este quizá que destacamos por aquí, ¿no? Donde el requisito, bueno, pues empieza a ser un pelín largo, digamos, y sobre todo lo que nos encontramos y lo que nos llama más la atención es que es un documento que tiene 9 AND. ¿Vale? Un documento con 9 AND, francamente, se va a tornar un documento bastante complicado de manejar y bastante complicado de verificar este requisito, ¿vale? Por lo tanto, en algunas ocasiones estos AND pueden ser simplemente conectores de AND lógicos, digamos. En esos casos sí que se pueden incluir tantos AND como sea necesario, pero bueno, si leyésemos este documento en detalle, estaremos viendo pues, que habla de ciertas operaciones como el removal y el replacement y todo con ANDs, ¿no? El offloading and reloading. Lógicamente, cuando escribimos un requisito tenemos que ponernos muchas veces en el sombrero, ¿no? En los zapatos de quien luego va a tener que escribir las pruebas y quien va a verificar el sistema, ¿vale? Pues para intentar simplificarles la vida futura a estas personas, a estos compañeros, lo ideal sería minimizar el uso y el abuso, en este caso, de estos AND y hacer que nuestros requisitos sean un poquito más cortos, ¿vale? Y quizá, bueno, pues algún caso más que nos ha gustado o que hemos querido destacar
teniendo en cuenta, como os voy a indicar ahora y como no me cansaré de repetir, que para nada esto es una crítica a este documento, ni a que no haya escrito, por supuesto, porque el documento, uno de los primeros hallazgos que hemos hecho, hemos determinado que el documento tiene un nivel de calidad relativamente alto para lo que son otros documentos que hemos podido analizar de otras fuentes, ¿no? Por lo tanto, esto no es una crítica, pero sí que, bueno, pues hemos querido destacar requisitos como, por ejemplo, donde, bueno, pues no sé, abrid micrófonos, a ver qué cosas, los que conozcáis o hayáis leído la guía INCOSE, ¿qué podéis encontrar por aquí? ¿Qué podéis decirnos? Tenéis los micrófonos abiertos y el chat abierto, o sea que os dejo aquí un par de minutitos de reflexión. Si queréis abrir el micrófono, yo me muto y podéis hablar o podéis escribir qué os parece, ya os digo, a los que conozcáis la guía INCOSE, perfecto, si podéis mencionar reglas concretas, y a los que no, a cualquiera que podáis indicarnos. Brandon, creo que tiene la mano levantada. ¿Puedes abrir el micro? Sí, sí, muchas gracias. Por ejemplo, entre estas reglas que mencionan, algo que me parece un poco complicado de llevar es evitar el uso de paréntesis cuando estás intentando llevar ciertas operaciones lógicas, ya que es un poco complicado de leerlas si Sí, no están como bien acotadas. buen punto. Es un punto fabuloso, ¿eh? De hecho, la propia guía INCOSE, si no me equivoco, lo que hace es prohibir el uso de paréntesis fuera de la condición. ¿Vale? Y con herramientas como esta que hemos utilizado, también son capaces de hacerlo, analizarlo de esa manera. Es decir, son capaces de detectar que el paréntesis dentro de las condiciones lo que están haciendo es agruparnos esas condiciones lógicas que, como bien comentas tú, Brandon, muchas veces son tan complejas que, por supuesto, el uso de paréntesis nos facilita la vida, nos facilita la lectura de esas expresiones lógicas, pero a donde va INCOSE, y era el caso que os he mostrado, es que el paréntesis estaba fuera de la condición. Era ahí, ¿vale? Como veis, aquí no hay condición, ¿vale? Simplemente es para introducir este as needed, ¿de acuerdo? Por eso aquí la herramienta lo está considerando. Si el paréntesis lo encontrase dentro de la condición, por supuesto, yo no os lo hubiese recalcado como un problema, porque la propia INCOSE ya nos hace ese matiz de uso de paréntesis fuera de la condición. Ojo, igual que muchas otras reglas que menciona INCOSE, en muchas incluye la coletilla de fuera de la condición. Por ejemplo, hay una de las reglas claves tanto de la guía INCOSE como de cualquier otra guía que leáis o que encontréis sobre cómo escribir requisitos es el uso de la voz pasiva. Y siempre nos dirá, oye, evitad la voz pasiva en la medida de lo posible, evitad la voz pasiva. Fijaos que la propia NASA en sí también lo recomendaba. Escribid en voz activa, siempre que sea posible escribid en voz activa. La NASA no lo menciona, pero en la guía INCOSE sí que se menciona la posibilidad o la necesidad que tenemos muchas veces de expresar voz pasiva dentro de las condiciones. ¿De acuerdo? Realmente esa voz pasiva, más que voz pasiva, lo que nos está marcando es un estado concreto, ¿no? Imaginaos, pues cuando el sistema está activado. Cuando el sistema está activado, bla, bla, bla. Técnicamente hablando, lingüísticamente hablando, el sistema está activado, incluye el verbo ser o estar más un verbo en participio, por lo tanto, voz pasiva. Técnicamente hablando, es voz pasiva. Ahora bien, para mí, realmente no es voz pasiva, porque lo que está marcando es un estado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la guía INCOSE sí que nos destaca que el uso de voz pasiva hay que evitarlo, salvo en las condiciones donde el uso de voz pasiva sí que es habitual. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con los paréntesis, lo mismo pasa con los conectores que hemos mencionado antes, ese requisito que tiene 9 AND. La guía INCOSE nos menciona que intentemos evitar en la medida de lo posible el consumo, el uso de AND, salvo esos AND lógicos, igual que tú, Brandon, mencionabas el paréntesis, digamos, para expresiones lógicas, pues con el AND o el OR o el NOT nos puede pasar lo mismo para expresiones lógicas. Por lo tanto, dentro de lo que son las condiciones, sí que se permite el uso de AND, de OR, de paréntesis, etcétera, y de voz pasiva, mientras que fuera de las condiciones es donde la guía INCOSE nos dice que intentemos minimizarlo o reducirlo al cero. ¿Vale? Perfecto, Brandon. Espero haber respondido a tu pregunta. Julián también tiene la mano levantada. Sí, no, contesta a la pregunta que estabas haciendo, ¿qué nos parece ese requisito? Sí.
Pues yo creo que no es ni verificable, es ambiguo porque habla de los sistemas críticos, que no sabes lo que es, y luego tampoco es que sea verificable porque no sé lo que es ser mantenible. Entonces, Exacto. Xavi también tiene por ahí la voz levantada. Uy, la Sí, voz. Ah, ¿no? bueno, relacionado con lo que ha comentado él, que faltaría, ¿no? La regla, creo que es la 34, lo tengo aquí delante, que no tiene un measurable performance, y Exacto. tampoco la 10 que usa infinitivos superfluos, como el bdesign2. Correcto. Correcto. Pues básicamente, efectivamente, básicamente esas son las cosas que os queremos destacar de este, ¿no? El uso de la voz pasiva fuera de la condición, fijaos, aquí en esta propiedad positiva ya os lo comento, fuera de la expresión de la condición, ¿vale? Esa voz pasiva ahí, shall be design, que por cierto me horroriza ese shall be design, ¿vale? El hecho de que el sujeto no sea el nombre del sistema en cuestión, como en este caso de Gateway Critical Systems, ¿de acuerdo? En este caso nosotros proponemos algo como the gateway shall have critical system that, lo que sea, ¿vale? Aunque bueno, tampoco es que esté 100% cómodo con esa transformación. El uso de verbos o de infinitivos superfluos, como mencionabas tú, Xavi, aquí es shall be designed to. El uso de términos vagos como mantenible, ¿qué significa el concepto de mantenible? El hecho de que no haya, de que de nuevo sea un adjetivo, o sea, un requisito ubiquitous, ¿no? Que mencionábamos al principio. Bueno, pues digamos una joyita de la NASA, un poquito como excepción, como os comentaba, a el hecho de que, bueno, dentro de lo que cabe, el documento está bastante bien escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí indicábamos alguna posible manera de reescribir este requisito sobre mantenibilidad, ¿no? En el que ya sí que estamos incluyendo un while en un contexto concreto, while include mode, estamos incluyendo un trigger que, bueno, los que sepáis, los que hayáis leído algo de IAS, sabréis que hay una diferenciación entre utilizar el when y el if. Utilizar IAS, prefiero separar entre el when y el if. Básicamente, no porque lingüísticamente haya ninguna diferencia, en cierta medida, sino IAS lo destaca para distinguir el caso, digamos, el caso esperado, el caso, como llamo yo muchas veces, el día soleado, ¿vale? Del día lluvioso, ¿no? Cuando las cosas van bien, la condición de condiciones que nos están indicando que el sistema está actuando de manera correcta, a condiciones como el hecho de detectar un issue en un critical system, ¿no? Pues la posible reescritura que os ofrecemos a ese requisito puede ser algo como esto, ¿no? If an issue is detected in a critical system, fijaos que aquí is detected, de nuevo es voz pasiva, ¿vale? Pero la voz pasiva en las condiciones realmente, a mi modo de ver y también para tal y como está redactado en la guía en COSE, no es ningún problema. The gateway, el sujeto ahora sí que es el gateway shall allow reparation by the crew in less than 3 hours, ¿no? Es algo más medible. No sé cómo, no soy experto, quizá Alberto, tú que sí que eres experto en aspectos de espacio, si lo de reparable en 3 horas por la tripulación o no, pues si es viable o no es viable, ¿no? Pero sí que, lógicamente, lo que no tiene sentido sería decir que lo pueda reparar en 3 horas o en menos de 3 horas cuando no es un... Imaginaos cuando la estación espacial no está en modo tripulada, ¿no? Cuando está en modo autónomo. Ahí sí que, lógicamente, sería inviable estas operaciones de reparación, ¿no? Entonces, bueno, es una posible manera de reescribir estos requisitos. Y, por supuesto, algo que no hemos mencionado aquí en este breve repaso es el hecho de qué ocurriría con... o sea, este documento no puede vivir por sí mismo. Es decir, cuando yo pase a descomponer mi sistema en sus sistemas principales, comenzaré a escribir los requisitos de cada uno de estos sistemas por debajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos estos requisitos como esto tendrán que ir fluyendo, tendrán que ir bajando a los diferentes... Recordad que el sujeto en el requisito original era de Gateway Critical Systems, ¿de acuerdo? Entonces, quizá estos requisitos tendrán que ir, o estas necesidades de mantenibilidad de una manera un poquito más medible, tendrán que ir fluyendo hacia los requisitos derivados de este requisito en los diferentes documentos que vayamos derivando, ¿vale?
Y bueno, ya a modo conclusión, no sé si tenéis alguna cuestión más antes de que pase a las conclusiones, aunque algunas ya os he hecho spoiler por el camino. ¿Tenéis algún aspecto más que queráis destacar o pasamos a sobre este requisito último que hemos mencionado o sobre alguno de los anteriores? ¿Algo que queráis destacar? Sí, José, a mí me llama la atención lo de los TBDs. Sí. Porque para mí un TBD es un requisito en el cual no se ha tomado una decisión. Aunque no tengas un valor exacto, siempre podrás dar un rango, Correcto. porque tener un TBD puede impactar mucho en el diseño correspondiente. Totalmente. Entonces, Sobre todo a mi modo de ver, cuando ya has pasado, cuando has pasado una determinada fase en el ciclo de vida de tu documento y este documento ya has hecho un baseline sobre el documento y además lo has hecho público, como es el caso, es cuando hay más tendríamos que cuidar el abuso, porque en este caso, ya os digo, igual que otras de las reglas os las he destacado por aquí, pero porque hemos encontrado requisitos concretos como este, ¿no? De los AND. Pero esto que os he mostrado aquí de los 9 AND no es el caso habitual. El caso habitual de estos requisitos no es que tengan 9 AND ni 3 AND, o sea, por lo general están bastante bien controlados en ese sentido, ¿vale? Os hemos querido destacar este porque me ha parecido súper raro encontrar un requisito tan escrito de esta manera tan extraña, con los 9 AND y demás, ¿no? Sin embargo, el concepto de los TBDs, a diferencia de otros aspectos que os he destacado en este documento, sí que es algo que se utiliza, a mi modo de ver, de manera exageradamente amplia. O sea, de hecho, creo recordar que este pantallazo no es completo y no sé por qué no os hemos metido el conteo que la herramienta nos da de todos estos TBDs, pero os puedo asegurar que de los 200 y algo requisitos que hemos extractado de este documento, os puedo asegurar que quizá más de un 20% de los requisitos tienen TBDs, lo cual, a mi modo de ver, para un documento que ya se ha hecho público, no lo entiendo. O sea, yo, ahí, Julián, estoy totalmente de acuerdo contigo, no lo entiendo. Ahora, como digo, al principio, cuando yo estoy escribiendo un requisito, prefiero dar un rango, aunque sea amplio, prefiero escribir un TBD, porque sabré que si pongo un TBD, sabré que luego tengo que pasar por este requisito para quitar el TBD cuando ya esté informado. Es decir, prefiero poner un TBD cuando no tengo información suficiente sobre un valor exacto, prefiero poner un TBD porque para mí es como poner un post-it, ¿no? Es como decir, recordatorio, pum, y pego el post-it. ¿De acuerdo? Como digo, el manual de Needs and Requirements de NASA tiene una actividad concreta de la gestión de estos TBDs, un poquito en esa línea, ¿no? De oye, antes de pasar a una siguiente etapa en el ciclo de vida de tu documento, revisa los TBDs que tengas para intentar informarte con tus compañeros, quien sea preciso, de qué valores son los valores apropiados para cada uno de estos TBDs que tengáis por aquí. Estamos hablando de altitud. ¿Cuáles son las altitudes que deberíamos estar barajando, ¿no? Estamos hablando de presiones, como por aquí, pues ¿cuál deberían ser las presiones? O cuánto tiempo debería aguantar estas presiones, ¿no? TBD minutos, ¿no? Pues ¿cuántos son esos TBDs, ¿vale? Entonces, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Julián, en el sentido de que como digo, a diferencia de otros problemas que hemos destacado, donde hemos encontrado 1, 2 o un puñadito pequeño de casos, en el caso del TBD es descomunal la cantidad de TBDs que hemos encontrado en un documento para ser público, para ser un documento público. ¿Vale? Bien, pues si os parece, si no tenéis más comentarios, bueno, luego ahora si queréis, después de estas últimas diapositivas, pues abrimos, no sé cuánto tiempo tendremos, nada, porque creo que prácticamente es la hora. Pero bueno, como puntos positivos que hemos encontrado y que nos gustaría destacar es que la mayor parte de los requisitos son bastante concisos, bastante cortitos y concisos. El 98% de los mismos, o el 97,5%, creo, porque de los 200 y algo eran 5 solamente los que fallaban. El sujeto es de Gateway, que es algo que nos indica tanto la guía INCOSE como la guía de la NASA. Han cuidado bastante la nomenclatura utilizada, ¿de acuerdo? Es decir, este documento, si os lo bajáis, en una de sus secciones incluye un glosario e incluye una lista de acrónimos. No se ha localizado, algo que nos ocurre en prácticamente todos los documentos que nosotros analizamos. Siempre encontramos acrónimos que no están, digamos, identificados, que no están reconocidos, ¿no? En este caso, absolutamente todos los acrónimos, que son muchos, todos los acrónimos que se han utilizado en el documento están en la parte del glosario del propio documento, ¿de acuerdo? Que nos ha parecido bastante positivo en este caso, y el no uso de abreviaciones extrañas que no estén
no estén indicadas ahí. Solamente utiliza shall, es decir, no hay una combinación de shall, will como verbo modal principal. Sí que es cierto lo que os he comentado, que en algunos casos mezcla shall con can o mezcla shall con would. Hay algunas mezclas, pero en todos los requisitos, absolutamente todos, hay uno y solo un shall, lo cual también es algo, como digo, a agradecer, ¿vale? Aspectos como el uso de los números decimales y demás, aquí, bueno, os destacamos que lo hace relativamente bien, aunque si no recuerdo mal, ahora que paso por aquí, creo haber encontrado un requisito que rompía una de las reglas que se han introducido en la última versión del documento de Encose, y es algo que quizá utilizan más los americanos que los europeos, que es el hecho de los números menores de 1, comerse el 0 por delante del punto decimal. No sé si me seguís, ¿no? Es decir, en lugar de escribir 0,9, escribir directamente .9. ¿De acuerdo? Entonces, creo recordar que en uno o en un par de requisitos sí que hemos encontrado cosas como esos, ¿vale? Cosa que ahora mismo, sé que, por ejemplo, ahora que tengo a Alberto aquí, sé que las recomendaciones de escritura de la ESA, esto lo destaca expresamente, el hecho de no utilizar números decimales menores de 1 sin el correspondiente 0 por delante, ¿vale? Lo hemos incluido recientemente en las guías de Encose, pero en la de la NASA no se menciona nada al respecto, y si no estoy equivocado, si no recuerdo mal, hay 1 o 2 ejemplos de esto. Es decir, hace un uso bastante bueno de esos decimales, salvo en un par de requisitos. Y bueno, aunque os lo he tenido que destacar en una de las diapositivas, pero el 97% de los requisitos no utilizan voz pasiva y no utilizan infinitivos superfluos. Es decir, está bastante bien escrito, o sea, como recomendación o como conclusión, mejor dicho, el documento está bastante bien escrito. O sea, esto es lo que nos marca la herramienta y nos dice pues, que hay métricas que se cumplen por el 100% de los requisitos, hay otras que se cumplen por el 99%, por el 97%, es decir, en sí el documento está bastante bien escrito. A modo de resumen, os digo eso, está bastante bien escrito, ¿vale? Alta calidad, solamente issues menores y, bueno, pues que la combinación de equipo humano más máquina a la hora de revisar documentos como estos, pues lógicamente es la mejor combinación, ¿no? Porque ni una máquina podría haber hecho un estudio tan exhaustivo como el que hemos hecho o podríamos haber tratado con una máquina aspectos que con un humano sí que podemos tratar, y lo contrario, si no hubiese sido por el análisis automático y casi instantáneo de una máquina, pues sería complicado para un humano analizar más de 200 requisitos, salvo que hubiésemos dedicado aquí pues algunas semanas a analizarlo, ¿vale? Y bueno, estas han sido las conclusiones. No sé si queréis añadir algo más antes de cerrar. En cualquier caso, antes de cerrar, sí que me gustaría, bueno, si tenéis alguna pregunta, ir levantando las manos o escribiendo en el chat. Y antes, comentaros dos cosas. Yo también he colocado por aquí la lista de la página web de ACE, donde os destacamos también un siguiente evento que Alberto no ha mencionado, que es una conferencia sobre interoperabilidad en el contexto de ingeniería de sistemas, que se llevará a cabo en la Universidad Carlos III entre el 13 y el 14 de noviembre. Y comentaros que estamos en proceso, digamos, de buscar candidatos para unirse al equipo de trabajo de requisitos de ACE, ¿vale? Es decir, todos los que habéis entrado a este webinar, entiendo que es porque estáis interesados en la escritura de requisitos, o bien escritura de requisitos en castellano, o bien, trabajáis en empresas o en países hispanohablantes y los aspectos relacionados con la ingeniería de requisitos son de vuestro interés. Pues comentaros que tenemos este working group, este equipo de trabajo de requisitos de ACE, que, como decía Alberto, nos gustaría contar con vosotros, con todos vosotros, los que no lo seáis ya, nos gustaría contar con vosotros como miembros. Y tenemos algunas iniciativas, como por ejemplo la propia traducción incluso de la guía Encose, ¿vale? Sí que hemos aceptado ya algún proyecto menor, como la traducción del summary sheet, de la hojita de resumen de la guía Encose, porque, bueno, como son 8 páginas, la podemos abordar entre una o dos personas, la abordamos relativamente rápido, pero la traducción en sí, por ejemplo, de la guía Encose completa,
son más de 100 páginas, bueno, implica pedir permiso más formal a Incose Central, bueno, una serie de trámites y, bueno, y luego pues supone esa traducción de esas 100 y pico páginas. Por lo tanto, si pudiésemos contar con algún candidato más o algún voluntario más para poder contribuir, no tenéis más que escribirnos a mí directamente, que soy uno de los responsables del Working Group de requisitos, a Luis Andés, no sé, quien conozca a Luis, que es el actual presidente, bueno, o incluso si habéis recibido el correo a través de Alberto y queréis escribir a Alberto, pues Alberto, a cualquiera de nosotros tres, por favor, de escribirnos y estaremos encantados de ir formando una comunidad, a la cual también nos gustaría que nos comentaseis qué otras iniciativas os gustaría acometer, ¿de acuerdo? Es decir, esta comunidad es todavía muy incipiente, el número de miembros es bastante escaso todavía, nos gustaría ir creciendo y nos gustaría ofrecer actividades de valor a todos los miembros de la comunidad o a los futuros interesados. Por lo tanto, sugerencias que tengáis, ideas que tengáis, por favor, no dudéis en escribirnos. Y, por supuesto, si lo que hacéis es escribirnos para decirnos, sí, José o Luis o Alberto, me encantaría ayudar a esa traducción de la guía Incose, estaremos encantados de uniros al equipo. Pues bueno, no sé si tenemos algún minuto más, Alberto, para alguna pregunta, si hay alguna pregunta adicional o cerramos aquí. Sí, tenemos algún minuto más para aquellos que tengan. Mientras tanto, bueno, por mi parte, darte las gracias. Simplemente comentar Gateway, por alguna de las razones por las que puede estar tan abierto el documento. Si lo miráis, la gestión de los TBDs, TBRs está muy bien hecha, con una serie de tablas al final del documento que te explica por qué es TBD y en cómo se va a solucionar, quién es responsable, etc. Así que yo creo que está bastante bien hecho. Un poco la información que he puesto en el chat es que Gateway es es la nueva estación espacial lunar, así que es un proyecto muy complejo, que además es a nivel internacional, o sea que participa NASA, ESA, JAXA y CSA, la de Canadá. Así que yo creo que eso es una de las razones por las que hay cosas que están abiertas. De todas formas, nosotros en espacio, como trabajamos, es que hay un momento en el que ya no puede haber más TBDs y eso suele ser la SRR, la Systems Requirement Review, es ahí donde congelamos los requisitos a nivel sistema. Así que seguro que esto que se ha publicado es porque no estaba la SRR todavía o porque al ser público hay ciertos valores igual que no se quieren publicar. Otro buen punto, correcto. Así que no sé si hay alguna pregunta, si no, ya podemos cerrar. Parece que no. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias, José. Y simplemente decir que la grabación se hará pública en la web de AIS para aquellos que quieran revisarlo en el futuro. Muchas gracias y que paséis buena tarde. Gracias a todos, buena tarde, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.